ya se viene un invitadazo para que ustedes también tengan sus comentarios. Y les cuento que este tema me gusta mucho porque yo soy una paciente de bruxismo. Wow. Así que vamos a ver qué nos tiene el doctor en esto que es Despiertos y Aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, Despiertos y Aliviaditos. Y seguimos acá con este invitado. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. Bien, ¿ustedes cómo están? Súper bien. Gracias a Dios, muy bien, Rafa, bienvenidísimos. Él es el doctor Rafael Menollos, nuestro odontólogo de cabecera aquí en Buenos Días, Familia. Y hoy llega para trabajar con nosotros un tema sumamente importante y que de hecho va muy en línea con todo lo que hacemos aquí en Buenos Días Familia, propender por la salud mental de las familias, bruxismo. Sí, así es una afección que se presenta mucho, se nos da mucho incluso, podemos estarlo presentando también nosotros, pero que el desconocimiento y también la falta de información no es muy claro la enfermedad, es difícil que las personas lo tengan como claro, pero bueno, para eso estamos acá. Doc, si pudiésemos entonces partir de una definición puntual del bruxismo, ¿qué es? Que chirrea así como chirrea la silla suya. Sí, el término bruxismo y apretamiento se da básicamente para lo que las personas llaman rechinar dientes. Ah, por esto está fríamente calculado. Sí, el paciente dice, me rechinan los dientes. Normalmente se puede hacer en el día, en la noche. En la noche la pareja es como el que siempre da como la indicación, ve, te estás haciendo ruido con tus dientes. Algunas personas también lo pueden presentar en el día, pues la idea es como que ampliemos un poquitico sobre este tema. Importante, y de hecho me parece muy interesante, Cami, porque yo pensaba que el bruxismo era solamente una característica de la noche, pero entonces también puede haber bruxismo en el día. Sí, se puede presentar en cualquiera de las dos etapas. La gran mayoría de las personas lo presentan en la noche. En la noche es un poquitico más difícil el diagnóstico porque pues la persona está dormida. Entonces normalmente la persona no se da cuenta a no ser que esté acompañado de alguien, o hay algunos signos que nos pueden mostrar que la persona está sufriendo de bruxismo, pero normalmente la persona no es consciente de ello. Las personas que sufren bruxismo en el día seguramente lo pueden hacer un poquitico más fácil de concientizar, pero porque sea, pues evidentemente estamos despiertos. Vamos a hablar cuál es la causa y a partir de ahí podremos desarrollar en qué momento y en qué etapa del día se nos puede presentar el bruxismo mayormente. Claro que sí, Doc. ¿Qué tal si nos cuentas un poco como de estos síntomas que no nos damos cuenta? Porque, por ejemplo, yo era una que yo no me daba cuenta, mi mamá fue la que me dijo que tenía el bruxismo, que hacía por las noches, y ya después ya sí pues como que ya me di dando cuenta que sí, que en verdad tenía, porque el macetero, por si no saben, acá tenemos un músculo llamado el macetero, está súper grande, entonces eso es debido al bruxismo, ¿cierto? O sea, lo tiene súper fuerte, sí. Y es muy real y lo que pasa es que, a ver, el bruxismo es un apretamiento y un rechinar de dientes, ¿cierto? Que él se causa principalmente por lo que tú dices. Tenemos un músculo en esta zona que se llama el macetero y ese músculo es es uno de los encargados de hacer la apertura y el cierre de la boca, ¿cierto? Cuando este músculo está hiperactivado, está funcionando más de lo normal, ahí donde se nos presenta pues como el rechinar de dientes. Entonces, claro, lo que tú dices, si es un músculo que está en constante funcionamiento, pues el músculo está grandecito, como cuando vamos al gimnasio. Entonces claro, tenemos un músculo hipertónico, tenemos un músculo grande, ¿cierto? Ese es uno de los signos principales del bruxismo. Incluso las personas que sufren de bruxismo lo que relatan es que sienten que este músculo está cansado, claro, porque hay un músculo que está actuando de manera activa más de lo normal, ¿cierto? Eso es uno de los signos. Otros signos, normalmente las personas que sufren en la noche, ese es el primer signo, cansancio muscular en esta zona y también dolor articular, porque tenemos una articulación que está
actuando y está funcionando de una manera aumentada. Esos son como los signos, ¿cierto? Como les decía, de pronto estar al lado de una persona nos puede indicar por el ruido que se hace normalmente en las noches, ¿cierto? Pero los signos orales son los más importantes. De hecho, la mejor forma para hacer el diagnóstico es acudir al odontólogo. Se presentan unos signos en los dientes que nos indican que esa persona puede estar presentando O sea, son bruxismo. como unos signos visibles, Doc, por ejemplo, de desgaste y demás, que les pueden llevar a ustedes a determinar efectivamente el bruxismo. Efectivamente, porque como hay una actividad aumentada, los tejidos de los dientes se nos empiezan a desgastar. Entonces es importante diferenciar, porque hay unos desgastes que son por la función normal, ¿cierto? De la boca, pero acá en este caso hay un desgaste activo y en ciertas zonas específicas del diente que nos dice, esta persona puede estar presentando bruxismo. Perfecto. Doc, y si hablamos de síntomas y causas, ¿cuáles son esas causas o esos desencadenantes que llevan a esos síntomas? Bueno, la enfermedad del bruxismo es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir? No hay una sola causa, ¿cierto? Hay muchas causas. Vamos a hablar de 3 importantes. La primera, cuando hay desórdenes en la boca, las personas que tienen maloclusión, que tienen dientes torcidos, que tienen una mordida inadecuada, son personas que tienden a sufrir más de bruxismo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo primero que se debe hacer inicialmente es atacar esa zona, ¿cierto? Okay. Si tengo una maloclusión, si tengo dientes que no están del todo alineados, quizás la ortodoncia puede ser una forma indicada para inicialmente atacar eso, ¿cierto? Hay otras acciones y hay una parte psicológica muy importante. El estrés y la ansiedad, ¿cierto? Son desencadenantes del bruxismo, ¿cierto? Entonces es muy importante poder diferenciar en estas personas si es el factor principal, porque en este caso seguramente no va a funcionar una ortodoncia y algunos otros tratamientos. O sea, por más que usted le acomode la boca, si no le acomoda ese cerebro, no hay nada. Entonces ahí entramos con otras disciplinas como la psicología, entrar a mirar cómo se puede atacar desde esta zona, ¿cierto? Incluso desde la psiquiatría, o sea, es mirar como toda esa parte psicológica que es muy importante. Las personas que sufren bruxismo en el día normalmente relatan que lo sufren y lo padecen en los momentos de estrés. Entonces, típica persona que dice que durante el trabajo o durante las personas que conducen, cuando hay tráficos pesados, también tienden como a sufrir apretamiento y bruxismo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y de hecho creería yo que entrar en contacto como con esas causas, Doc, es pues la base precisamente del tratamiento y la intervención que se vaya a dar. Y si nosotros, los pacientes de a pie, empezamos a ser conscientes, bueno, cuáles son los momentos en los que más tengo ese rechinar o ese apretamiento o ese desgaste que se está generando. Puedo identificar aspectos como ese, por ejemplo, el tráfico, cuando estoy en un trancón o cuando estoy a la espera de una cita, y puedo entonces empezar como a hacerlo consciente. Bueno, por acá nos están viendo en las redes sociales y nos están haciendo unas preguntas para ti. Así que Carmen Manjarres nos dice, los niños que presentan bruxismo pueden hacerle tratamiento si aún no han empezado a madurar piezas dentarias. Bueno, el bruxismo en los niños está súper comprobado. Desde la psicología podemos tener más información de por qué los niños están sufriendo un poquitico más de estrés y de ansiedad, ¿cierto? Inicialmente hay un desgaste en los dientes de leche. Los dientes de leche son dientes que se desgastan muy normalmente. Entonces es importante diferenciar si es un desgaste normal, porque los dientes de leche se desgastan súper rápido, o si realmente está asociado a periodos de estrés y de ansiedad. Normalmente se recomienda esperar a que se haga un cambio de dentición, o sea, que cuando mudemos nuestros dientecitos y ya tengamos los dientes permanentes, y empezar a atacar causas, porque en los niños también hay maloclusiones y además que apenas se está desarrollando la parte ósea de los niños, y es normal que esos cambios en la oclusión generen bruxismo en los niños, ¿cierto? Hay unos puntos que generan como unos picos de estrés en la boca y los músculos empiezan a activarse un poquitico más. Entonces el bruxismo en los niños tiende a ser un poquitico normal, ¿cierto? Se recomienda, sin embargo, estar consultando, pero sobre todo esperar a que la dentición cambie para poder determinar cuál es el problema.
Ok. Y hacen una pregunta muy específica, ¿cómo se cura? Es difícil curar el bruxismo porque sabemos que está asociado a muchas otras cosas. Entonces, yo te puedo hacer un tratamiento, pero si en un año entras otra vez como en el periodo de estrés y ansiedad, seguramente puedes volver. Inicialmente, empezar a mirar qué hay en la boca que me puede desencadenar el bruxismo, lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Entonces, si hay que hacer ortodoncia, si hay puntos de oclusión que nos estén afectando. Mirar toda la parte psicológica también es muy importante. ¿Qué podemos hacer nosotros los odontólogos? Aparte de hacer el diagnóstico, intentar proteger las estructuras de la boca. Eso es muy importante. Ok. Entonces, existen unas placas que usamos con dos fines importantes. Inicialmente, proteger los dientes, o sea, que los dientes estén protegidos de esa acción desencadenante del bruxismo, ¿sí? Y hay algunas placas que se utilizan sobre todo en las noches que nos sirven para ir relajando los músculos y al relajar los músculos, pues seguramente el bruxismo se puede ir disminuyendo. Hay dos tipos de placas. Está la placa dura, están las placas delgaditas y las placas gruesas, ¿cierto? Las placas gruesas son las que usamos en las noches y ellas tienen dos funciones: proteger el diente y hace que la boca esté descansando y el músculo descanse y se pueda relajar. Y están las placas delgadas que se usan mucho en el día, precisamente por ser delgadas, son mucho más cómodas y el paciente puede tenerlas en cualquier momento. ¿Listo? También hay otras acciones, aparte pues de lo que hablábamos, aplicar toxina botulínica, el botox que llaman, el que se aplica para las arruguitas, también nos puede funcionar aplicando toxina en el músculo, porque precisamente lo que hace la toxina es relajar el músculo, por eso se nos quitan las arruguitas. Entonces, si ponemos toxina botulínica en el músculo, ese músculo se va a relajar, va a disminuir de tamaño. Por ejemplo, en tu caso que tú dices que tienes unos músculos grandes, aplicar toxina, aparte de que te va a relajar el músculo, va a disminuir mucho el tamaño. Entonces, desde la parte estética también puede funcionar bastante para mejorar de pronto el tema de la armonía y la forma del rostro. Pero inicialmente se hace es para ayudarle al paciente como a relajar ese músculo, sobre todo en momentos donde está teniendo muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Súper. A mí lo que me parece más rescatable de todo lo que nos has compartido hasta ahora, Doc, y que al regresar de esta pausa vamos a continuar profundizando en esto, pero para mí lo más significativo es lograr identificar esas causas para que de esa manera se pueda hacer la intervención más apropiada. Creo que hoy en día, y tú lo sabes desde tu hacer, porque sabemos que una de las cosas que más trabajas también tiene que ver con toda la estética y las personas consultan mucho por esto, pero no se trata solamente de vernos bien, se trata de estar bien. Y cuando yo trabajo el estar bien, pues voy a poder entonces verme bien y proyectar algo diferente. Al regresar, ¿qué te parece, de hecho, si hablamos acerca de este componente psicológico que tiene tanta incidencia en patologías como el bruxismo? Pero vamos a hacer una pausa muy pequeña y regresamos con ustedes aquí en Despiertos y Aliviaditos de Buenos Días, Familia. Estamos de regreso en Buenos Días, Familia, hoy con nuestra sección Despiertos y Aliviaditos, acompañándonos el querido doctor Rafa Menollos, un odontólogo integral, podría decir yo, y hoy estamos dando fe de esto aquí en el programa, porque no se trata solamente de cuidar la salud oral, se trata de cuidar la salud integral de nuestros consultantes, precisamente a partir de allí. Antes, Doc, de que hablemos precisamente de esas causas psicológicas, de ese componente psicológico, de cómo la ansiedad, el estrés, enfermedad del siglo hoy en día pueden tener como una relación con una patología como el bruxismo. Yo quisiera, Cami, hacerte a ti una pregunta desde lo personal, desde tú en tu rol como paciente de bruxismo. ¿Tú tienes claro eso, por ejemplo, que estábamos hablando y que mencionaba el doctor hace un momento, esos momentos como de pico en el que empiezas a hacer ese rechinar? ¿Tú ya eres consciente de eso? Pues no soy consciente, pero ya que me dijo, ya me doy cuenta. Por ejemplo, no soy consciente de eso, pero sí, digamos, hago mucho bruxismo y mi mamá como que estaba estresada porque sabe que cuando hago así mucho es porque he tenido como que un día estresante, entonces ahí como que lo asocié con eso, pero no lo tenía como que claro.
Es decir, que el estrés, Doc, Sí. es un disparador, Bueno, sin hay duda. trastornos también que es importante evaluar. Por ejemplo, tú dices que lo sufres en las noches, hay trastornos del sueño, ¿cierto? Y ahí es muy importante consultar pues como con los especialistas porque hay unos tipos de trastornos del sueño que están muy relacionados directamente con el bruxismo. O sea, en mayor parte el estrés y la ansiedad, no podemos decir que es el 100% causante de eso. O el y único es el causante, único causante, porque de es el pronto hay único personas causante. que tienen esa información y no es el Exacto. único causante. Sí, o sea, la solución no es solamente estar con psicología, Es ¿cierto? Pues hay correcto. que mirar, ¿cierto? Por eso es una tarea de muchas disciplinas poder hacer un buen diagnóstico y por eso es tan difícil hacer un diagnóstico del bruxismo. Y lo que tú decías, ¿cómo se cura? Por eso es tan difícil curarlo, porque sabemos que no hay una sola cosa. Si fuera una sola cosa que lo soluciona, pues sería muchísimo más fácil. Pero entonces, por ejemplo, los trastornos del sueño pueden ser también causantes. Hablábamos también ahorita un poquitico sobre los problemas bucales, personas que tienen calzas mal hechas, personas que tienen prótesis viejas y prótesis también desadaptadas. Todas estas cosas nos ayudan a que el bruxismo sea un poquitico más fuerte. Entonces, es importante entrar a evaluar, porque pues si de pronto hay personas, y es muy curioso, hay personas que dicen, mira, estoy sufriendo de bruxismo, me estoy dando cuenta que sufro de ello hace aproximadamente un mes. Bueno, ¿qué pasó hace un mes? Me hicieron una calza y la calza la he sentido incómoda. Entonces, ahí el problema es la calza. Ah, ok. O estoy súper estrenando importante. prótesis, pero la prótesis no me puedo acomodar a ella. Entonces, todas esas condiciones locales afectan la mordida, afectan cómo se relacionan los dientes y eso desencadena bruxismo. A mí me gusta mucho, Doc, esa puntualización que hacemos porque hay una tendencia en el ser humano al reduccionismo, ¿sí? A quedarnos con una única causa o con una única interpretación. Entonces, es muy común que en los hogares, si alguno de los miembros de la familia, sea el cónyuge, sea el hijo, los padres, están teniendo esto, que a la vista de nosotros es ahí, estás rechinando los dientes. Que estás estresado, pero dime qué te pasa, pero qué es lo que te tiene así. No necesariamente. Es un tema psicológico, aunque sabemos que hay un componente importante mayor allí. parte. Pueden haber otras cosas. Listo. Entonces, Doc, vamos a hacer como el paso a paso. Yo llego a tu consultorio porque el esposito me dijo que estoy haciendo mucho ruido por la noche, porque estoy dándome cuenta que amanezco muy cansada, que me duele como la cara, porque me estoy viendo como los dientes como despicados, como extraños. Llego y le pongo allá la boquita al doctor Rafa, tú me evalúas y efectivamente tengo bruxismo. ¿Cuál sería el paso a paso que tú harías con un paciente con bruxismo en ese acompañamiento? Ok, importante que lo que hablábamos, que justo en la consulta odontológica es donde la gran mayoría de pacientes se dan cuenta que tienen bruxismo, ¿cierto? Y muchas veces ni se dan cuenta, muchas veces... O llegan a uno consultar llega por y otra cosa. Por otra cosa, uno les dice, mira, ok. uno ve los signos específicos, uno les dice, estás apretando dientes, te levantas cansado. Uno empieza como a interrogar al paciente para lograrlo, pues como diagnosticar. Después de que tenemos el diagnóstico, inicialmente empezar desde la parte local, yo como odontólogo, ¿qué puedo hacer por ese paciente? Ok. Entonces, lo que hablábamos, si hay condiciones dentro de la boca que se deben cambiar, eso es lo primero. Intervenir. Primer punto, intervenir. Cambiar es- lo que no esté funcionando en nuestra boca. Eso es lo importante. Si hay que hacer ortodoncia, se hace ortodoncia, se ponen brackets para mejorar esa relación de los dientes y como eliminar todos esos factores locales que me complican el tema del bruxismo. Perfecto. ¿Cierto? Importante ya después de eso empezar a restaurar lo que se ha dañado y lo que se ha perdido. Entonces, Perfecto. si tenemos desgastes muy fuertes dentales, entonces hay muchas estrategias para yo arreglar esos dientes. Si el diente está muy desgastadito, pues puedo reconstruirlo, ¿cierto? Si tengo que reforzar algunos dientes porque ya hay unos puntos donde se pueden generar fracturas incluso, pues entrar a atacar esa parte. Después de que se hace eso, empezar a mirar cuál es el mejor protector que el paciente puede usar dependiendo de lo que esté sufriendo, lo que hablábamos ahorita. Entonces, si es un bruxismo de día, le puedo mandar una plaquita para protección Leve. en el día, ¿cierto? Si es en la noche, podemos mandar una plaquita justo para las noches. La función de esa placa es proteger
para que el diente no se me siga desgastando. Es decir, Doc, perdón, la placa protege, más no restaura ni hace nada más que proteger. La placa es una barrera física que me impide que los dientes hagan contacto y que se sigan desgastando. Perfecto. Esa es la función de la placa. Ellas pueden tener otras funciones según la placa que yo haga, ¿cierto? Entonces hay unas placas que me sirven para relajar y la placa se llama miorrelajante. Es una placa que su función principal, aparte de proteger, es lograr que los músculos se relajen. Si los músculos de la masticación se relajan, pues el bruxismo disminuye, o por lo menos el efecto no es tan fuerte como el que se tenía antes. Estas cosas no solucionan el bruxismo, no lo arreglan, no curan el bruxismo, pero nos ayudan a darle como un manejo y que los efectos en los dientes no sean tan fuertes y no sean tan severos. Esas son dos cositas importantes. Hay cosas adicionales, por ejemplo, ya de pronto desde la psicología se puede manejar más. Si yo estoy consciente que el bruxismo es en la noche, ¿cierto? Entonces hay alimentos que se deben evitar en las noches, pues hay alimentos que son estimulantes y que yo debo evitar antes de irme a dormir. No puedo tomar café, dulces, cosas que hacen que mi cuerpo se acelere y se estimule, porque entonces también los músculos se estimulan. Todas esas cositas ayudan, ¿cierto? Y obvio la parte psicológica. También desde la odontología, la toxina es algo que se viene usando hace poco tiempo, se ha usado en otros aspectos, pero ahora se viene usando mucho. Además porque el bruxismo también nos puede desencadenar dolores de cabeza, ¿cierto? Por la tensión muscular que se genera. Entonces, aplicar en puntos muy específicos la toxina botulínica nos ayudan. En la cabeza nos puede ayudar, aparte de relajar el músculo, nos puede ayudar a disminuir esos dolores de cabeza que se nos asocian mucho a la actividad aumentada del músculo. Súper eso que dices, porque pues como yo soy una paciente. Ella está ahí yo tomando estoy ahí atenta nota. Sí, la verdad sí. Y Doc, ¿qué puede pasar si no hacemos ningún tratamiento? No por ejemplo, no acudo al odontólogo, llevo con bruxismo mucho tiempo. O por ejemplo, yo tuve una placa miorrelajante, nunca me la volví a poner y por allá me dijeron que eso podía desgastar el diente, como que llegar al nervio, algo así. Entonces, ¿qué podría pasar si no vamos al odontólogo? Sí, bueno, el desgaste O es... si vamos y no vamos hacemos y no lo que el hacemos, odontólogo no nos hacemos nada. dice. Porque, sí, inicialmente el desgaste es como el signo más fuerte y más importante. Hemos hablado que la capa más superficial del diente se llama esmalte, ¿cierto? El esmalte es la función del esmalte es proteger, ¿cierto? Las capas que están por debajo del esmalte no tienen la función de proteger. Entonces, si yo desgasto esa primera capa que es el esmalte, el paciente tiende inicialmente a sufrir de mucha sensibilidad. Entonces, eso es uno de los motivos de consulta principales. Tengo mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque debajo del esmalte los tejidos dan como al diente como esa parte de vitalidad, ¿cierto? Son los que hacen que el diente esté vivo, que sienta con el frío y con el calor. Si perdemos esa primera capa de protección, empezamos a tener muchísima sensibilidad. Ese es el primer signo, es el que más se ve, la sensibilidad, ¿cierto? Y los otros son fracturas. Se ve mucho O sea, puede fracturas llegar al dentales. punto de una fractura. Sí, se desgastan las calzas, las personas que tienen calzas, se las comen literalmente, se comen la calza, se comen el diente completamente y empiezan a tener fracturas dentales. Esos ya son casos muy avanzados de bruxismo, pero... El doc siempre que viene aquí le hace a uno Los sentir dolores. todo tipo de dolores. Uno él va hablando y uno... Pero es mejor para que tengan como conciencia. Que el dolor nos lleve a la acción. Sí, porque es que lastimosamente dejamos avanzar estos problemas cuando ya es inevitable. Exacto, total. tener esos tipos. Doc, mira, nos pregunta Yesenia Paola. Hola, hace muchos años me diagnosticaron eso, porque llegué a un punto que no podía abrir la boca para comer. Me dijeron que con ortodoncia se arreglaba. Y bueno, ya la hice, pero es posible que mi mordida se vuelva a torcer. Necesito estar en control. Ok, hay dos, en la pregunta hay como 2 puntos importantes que debemos mirar, ¿cierto? Ella dice que no podía abrir la boca. El no abrir la boca pasa por dos
situaciones. Primero, por la tensión muscular. O sea, la tensión muscular es tal que te impide hacer los movimientos de apertura. En algunos casos, cuando el bruxismo es muy avanzado, también genera malformidades en las articulaciones. Entonces, si yo no tengo una articulación adecuada, tampoco se me permite esa apertura. ¿Listo? En el caso de ella, quizás la ortodoncia fue una de las indicaciones, seguramente porque tenía una maloclusión. Ya hemos hablado que la ortodoncia no es una solución, no es la única solución. ¿Por qué lo digo? Porque pasa mucho personas que dicen, pues que yo ya me hice una ortodoncia y sigo sufriendo de bruxismo. Si en el caso de ella con la ortodoncia se logró solucionar, pues perfecto. Los dientes siempre van a tender a torcerse. El uso de los retenedores, que son esos aparaticos que usamos después de la ortodoncia, se deben hacer siempre y por el resto de la vida. Es muy importante pues consultar con el ortodoncista cómo se debe hacer, pero se debe hacer porque los dientes siempre tienen una tendencia a volverse a torcer, inicialmente por un tema genético. Ellos tienen una memoria linda. Ellos tienen una memoria, también por el tema de los movimientos. Se ha comprobado que los movimientos de la boca nos ayudan mucho a que esos dientes vuelvan otra vez a su misma posición. Entonces es muy importante seguir usando los retenedores, porque como los dientes tienen memoria y ya ella tiene una maloclusión, eso se puede volver a presentar. Podemos volver a caer otra vez como en ese tema y volver a desencadenar el tema del bruxismo. Ese control es muy importante, Doc. Ahora, mientras te escucho, cuando yo voy al odontólogo, casi siempre me preguntan si yo sufro de bruxismo. Yo personalmente no lo he hecho consciente, ni me despierto, pues yo sí me despierto cansada, pero por otras causas, pero no cansada en el rostro, ni mi esposo me escucha rechinar y demás. Lo que yo sí tengo de forma clara es un brinco en el maxilar. Yo abro y se me sale. De hecho, hace 10 años que me di cuenta de esto, me quedé literal con la boca abierta y eso fue súper traumático, súper difícil. Y aprendí a convivir con él. Hace un tiempo, te contaba en tu visita anterior, estuve visitando mucho el odontólogo y se me hizo como todo un proceso porque entonces estábamos mirando el tema de la mordida, me iban a mandar otra vez ortodoncia, pero finalmente no me la enviaron por el desgaste que me encontraron en el hueso, ese desgaste inexplicable que llevaba a pensar que podría llegar a tener enfermedad periodontal, pero que finalmente se descartó. Pregunta puntual, ¿hasta dónde el bruxismo tiene relación con ese brinco en el maxilar o con esas dificultades que podemos tener algunos con nuestra mordida? Bueno, esos desórdenes en la articulación, que se llama la articulación temporomandibular o la ATM, ¿cierto? No siempre están relacionados al bruxismo, ¿cierto? ¿Qué sí pasa? Que el bruxismo puede empeorar una de esas condiciones. Los desórdenes en la articulación pueden ser por muchas cosas, igual como los desórdenes en las otras articulaciones, porque hay un desgaste en el disco, porque hay una malformación en la forma del disco, porque el cóndilo, que es como esa bolita que genera la articulación, no está funcionando bien, por un desorden muscular. Hay muchas razones. Es difícil saber cuál es específicamente la tuya, pero sí sabemos que el bruxismo, por la actividad aumentada, puede agudizar y puede empeorar un poquitico las condiciones, porque si yo tengo un desgaste en el disco, pues el uso exagerado va a hacer que ese disco se siga desgastando. Entonces ahí hay que entrar pues como a mirar realmente cuáles son, pero sí, si tenemos un desorden articular, el tema del bruxismo tiene que estar súper bien controlado. Súper controlado, perfecto. Bueno, Doc, tenemos un minutito para que le cuentes a todos nuestros queridos televidentes dónde te encuentran, cómo pueden consultar contigo, dónde te siguen en las redes sociales, porque yo creo que muchos de nosotros que hemos escuchado quedamos, ay, ¿será que yo tengo? ¿Será que es esto? ¿Será que por eso es que, ay, qué bueno eso de que me pongan el voto? ¿Será que por ahí es la...? Bueno, ¿dónde podemos consultar? Bueno, nosotros estamos ubicados en el centro de Medellín, en el edificio Colseguros, en la oficina 1002. Ahí estamos físicamente ubicados. Mis redes sociales, estoy en Instagram como @Rafael_odontólogo
y mi número de contacto es 310-444-6645. Pues inicialmente importante hacer como una consulta de revisión, ¿cierto? Para poder mirar este tema y muchos otros temas, porque realmente se dice que el 70-75% de la población sufre esto que estamos hablando hoy. Qué teso. Y yo creo que es una de las patologías que más se ha incrementado desde lo odontológico por causa de situaciones psicológicas. Repite, Doc, porfa, el teléfono. 310-444-6645. Muy bien. Muchísimas gracias. Listo, muchas A gracias, ustedes. Rafa. Por acá es súper bienvenido. Muchas ya el gracias. odontólogo de la casa. El odontólogo de cabecera de Buenos Días, familia. Sí, sí. Muchísimas Esto gracias. Fue, sí, a ti. Esto fue Despiertos y Aliviaditos, donde hablamos de bruxismo. Ya ahí ustedes tomaron nota, como yo tomé nota. Si tienen preguntas también en las redes sociales al doc, se las pueden hacer. Por ahora vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos. Estamos en Buenos Días Familia. Ya regresamos.